Muy bien, para la clase de hoy vamos a estar viendo algunas características de los estadísticos. ¿Ok? Los estadísticos, como ustedes saben, son datos representativos de un conjunto de datos. Son datos que representan algunas características de datos obtenidas de muestras. ¿Ok? Bueno, y esas características que vamos a estar viendo son los momentos o el momento, el sesgo y la kurtosis. Son tres tipos de características, o más bien, son tres características que vamos a estar analizando, vamos a estar definiendo y vamos a estar viendo las fórmulas que vamos a estar utilizando. Muy bien. El primer, para el primer caso tenemos el momento, o momento simplemente. Momento estadístico. ¿Qué viene a ser momento estadístico? Viene a ser la misma cosa que una medida de dispersión o una medida de posición que hemos desarrollado en la clase pasada. ¿Qué es lo que buscamos con el momento? Tratamos de enfocarnos o tratamos de resumir una cierta fórmula con respecto de tal modo que unifique el estudio de las medidas estadísticas. Es decir, tratando de que sea una misma fórmula para un conjunto de, de datos desde el punto de matemático, ¿verdad? Bueno, no dice que los momentos son las mismas medidas de posición o dispersión, solo se busca con esta teoría un enfoque global, de tal forma que exista una relación biunívoca entre una distribución y el conjunto de todos sus momentos. ¿Okay? Entonces lo que tratamos de hacer en el momento es tratar de determinar una cierta fórmula que represente los mismos valores de las medidas de posición y las medidas de dispersión. Bueno, la teoría del momento se aplica tanto para las distribuciones de una sola variable o de dos o más variables. ¿Estamos? Nosotros generalmente vamos a estar trabajando con una sola variable. Dos o más variables se aplica cuando en el caso que tenga alguna relación de datos de un conjunto. Por ejemplo, peso, estatura de una persona. Peso es una variable, estatura es otra variable. Entonces tenemos dos variables dentro de un conjunto de datos. Muy bien. Tenemos estos momentos. El primero sería momento con respecto al origen. El otro tipo de momento que vamos a estar estudiando se llama momento con respecto a la media. Y el otro momento sería momento con respecto a cualquier valor que tome la variable. Son tres situaciones entonces. Con respecto al origen, con respecto a la media y con respecto a un valor de la variable. Muy bien. Con respecto al origen, ¿cómo entendemos esto? Viene a ser si nosotros tenemos un conjunto de datos x1, x2, x3, xn, ¿verdad? De un conjunto de datos que puede tomar una cierta variable x. Entonces el momento con respecto al origen sería determinar el momento de ese conjunto de datos considerando una variable de r enésimo. Es decir, la fórmula del momento en este caso, o la representación del momento con respecto al origen de esos datos sería r enésimo momento, donde r puede ser primer momento, r es igual a 1, r puede ser 2, ¿verdad? R es igual a 2, segundo momento, r es igual a 3, tercer momento, y así sucesivamente. Entonces tratamos nosotros de determinar el valor del momento dependiendo de los datos que se tienen. Bueno, si r es igual a 1, nosotros podemos notar acá sería 1, 1, 1. ¿Y en qué se convertiría esta fórmula? Se convertiría en la media aritmética. Entonces, el momento 1 con respecto al origen representa a la media aritmética de ese conjunto. Bueno, la fórmula principal para el momento con respecto al origen sería esta última parte, que sería sumatoria de x a la r. R sería el momento 1, o r sería momento 2, en el caso que sea 2, o r es igual a 3 o 4. Bueno, con el ejemplo vamos a estar viendo esta parte. Momento con respecto a la media significa, viene a ser el momento con respecto a la variación de los datos, a la variación o la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética de ese conjunto de datos.
y se representa de esta forma: MR, momento con respecto a la media. La fórmula principal o la fórmula que nos interesa sería esta partecita, que sería la variación de los datos, o la variación, en este caso sería la variación, la dispersión de los datos con respecto a la media, porque sería x menos la media, elevado a la r. Ya sabemos que r podría ser primer momento, segundo momento, tercer momento, cuarto momento, es decir, 1, 2 o 3 o 4. ¿Está bien? Entonces, a esto representamos como momento con respecto a la media. Y acá, siempre tener en consideración, para el primer caso, si r es igual a 1, el resultado siempre va a ser 0. El momento con respecto a la media, cuando r es igual a 1, siempre va a ser 0. Si nosotros consideramos el momento 2 con respecto a la media, si r es igual a 2, si acá fuese 2, entonces esta fórmula se convierte en una varianza, que sería el segundo momento con respecto a la media. Es la varianza con respecto a la media. Momento con respecto a cualquier valor que puede tomar la variable. Significa que si yo tengo un conjunto de datos, entonces trato de buscar la dispersión que existe entre ese conjunto de datos con respecto a un valor dado. ¿Ok? Un valor dado puede ser, si yo tengo 5 conjuntos de datos, entonces yo trato de determinar el momento de ese conjunto de datos con respecto a un número que nos da el ejercicio, por ejemplo. En este caso sería A. ¿Está bien? Entonces, x menos a la r sobre n. Esta parte nomás sería nuestra fórmula, donde a podría ser 4, 7, 3, lo que sea. Es un ejemplo nomás. Entonces, es un valor que nos da el ejercicio. Momento con respecto a una variable. Muy bien. En el caso de datos agrupados, lo único que tenemos en el caso de datos agrupados o distribución de frecuencia es que nuestra variable a la r se multiplica por la frecuencia. Es decir, si fuese datos no agrupados sería sumatoria de x a la r sobre n. Solamente que para datos agrupados ya multiplicamos por nuestra frecuencia. En el caso de datos agrupados con tablas con intervalos de clase, la x representaría la marca de clase. Entonces sería, para una tabla de distribución vamos a estar buscando la marca de clase elevando a la r, en el caso que sea primer momento, 1, ¿verdad? Elevando al cuadrado, r igual a 2, segundo momento, y luego multiplicamos por la frecuencia y sumamos ese resultado. Esto vamos a estar viendo con el ejemplo. En el caso de momento con respecto a la media sería la misma cosa, solamente que aquí multiplicamos por la frecuencia. La frecuencia, más bien dicho, eso se multiplica por la variación con respecto a la media elevado a la 1, a la 2 o a la 3 o a la 4 en el caso de que sea momento 1, 2, 3 o 4. Muy bien. Y en el caso de momento con respecto a una variable, un valor cualquiera de la variable, entonces sería la frecuencia por x menos a, donde a representa el valor dado por la variable elevado a la r. Muy bien. Ejemplo. Para el primer caso tenemos, para el primer momento nos dice encontrar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto momento del conjunto 2, 3, 7, 8 y 10. ¿Ok? Para el primer momento nuestra fórmula habíamos dicho que sería así. Habíamos dicho que el primer momento corresponde a la media, con respecto al origen, ¿verdad? Corresponde a la media aritmética. Entonces sería la suma de los datos, como tenemos aquí, la suma de los datos, dividido la cantidad de datos que sería 5, perdón, son 5 datos. Son 30 sobre 5 es igual a 6. Entonces el primer momento sería la media aritmética, y la media aritmética sale 6. El segundo momento sería, en este caso, la r equivale a 2 ya ahora. Entonces sería elevar al cuadrado. Es la media al cuadrado. Entonces los datos 2, 3, 8, 7, 8 y 10 se eleva al cuadrado y se suman los resultados. Dividido 5. El segundo momento sería 45.2. Para el tercer momento la misma cosa. La r en este caso sería 3. Entonces las variables 2, 3, 7, 8 y 10 elevamos al cubo, tercer momento, y se suman los resultados.
1890 dividido 5, 378 sería nuestro tercer momento. Y el cuarto momento, la x en este caso sería elevar a la cuarta. Es decir, las variables se eleva a la cuarta y se divide. Estos serían los momentos 1, 2, 3 y 4 con respecto al origen de este conjunto de datos. Ok, utilizando los datos del ejemplo anterior, determinar el primero, segundo, tercero y cuarto momento respecto a la media. Entonces, los datos con respecto a la media sería esto: la variación de la variación que existe entre los datos y la media. Bien, ya sabemos que la media fue el primer momento, que es igual a 6. Entonces tenemos los datos anteriores son 2, 3, 7, 8, 10, ¿verdad? Menos la media, que es igual a menos 6, y elevado a la 1 en este caso. ¿Por qué? Porque va a ser el primer momento. R es igual a 1 dividido 5. Y habíamos dicho que el primer momento con respecto a la media siempre sale 0, porque es la media menos la media, variación con respecto a la media. Y la variación con respecto a la media, lógico que va a ser media menos media, es igual a 0. Para el segundo momento, elevamos al cuadrado en este caso. Tenemos entonces que sería 2 menos 6 elevado al cuadrado, 3 menos 6 elevado al cuadrado, 7 menos 6 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. 9,2. El tercer momento va a ser la variación elevado al cubo. No cambia mucho, solamente que se eleva al cubo en este caso. Y el cuarto momento sería la variación elevado a la cuarta. Muy bien. Determine los momentos 1, 2, 3, 4 del ejemplo anterior con respecto a un valor a igual a 4. En este caso consideramos un valor cualquiera, que en este caso a es igual a 4. Entonces, el primer momento sería la variación, primer momento elevado a la 1. La variación de los datos con respecto a que en este caso sería 4. El segundo momento sería la variación con respecto a 4 elevado al cuadrado, porque sería el segundo momento, se eleva al cuadrado los datos. El tercer momento, la misma cosa, solamente que se eleva al cubo. Y el cuarto momento sería la misma cosa, pero se eleva a la cuarta. Se puede notar esto, ¿verdad? Bueno, sesgo. ¿Qué viene a ser el sesgo? El sesgo es viene a ser una medida que determina el grado de asimetría, o más bien el grado en que el conjunto de datos se aleja del centro de una curva de distribución. Nosotros conocemos una curva de distribución que es la curva normal, la campana de una curva. Entonces, ¿qué tan separados se agrupan los datos, ya sea a la izquierda o a la derecha de esos datos? Y esto nosotros dimos la última clase cuando desarrollamos relación entre media, mediana y moda. Entonces los datos pueden agruparse todo hacia la derecha o puede agruparse todo a la izquierda. Y habíamos visto que si se agrupa a la derecha tiene sesgo negativo. ¿Por qué? Porque la curva se extiende hacia el lado negativo en la distribución normal. O si se agrupa a la izquierda, entonces tiene sesgo positivo. Muy bien. Entonces nosotros lo que vamos a estar viendo es con qué grado se aleja, o cuál es el coeficiente o grado en que se alejan los datos con respecto al centro de la distribución normal. Y tenemos dos tipos o dos fórmulas que vamos a estar utilizando. La primera fórmula, que sería sesgo media menos moda sobre la desviación típica. La segunda fórmula sería 3 multiplicado por media menos mediana dividido desviación típica. Para la primera fórmula se le llama primer coeficiente de sesgo de Pearson. ¿Okay? La primera fórmula se le llama primer coeficiente de sesgo de Pearson. La segunda fórmula que tenemos aquí sería segundo coeficiente de sesgo de Pearson. Pearson viene a ser un estadístico, matemático estadístico. Bueno, tenemos aquí un ejemplo, creo que desarrollamos esto en la última clase, el de las edades de la persona que tiene el apellido González en una familia, en un barrio, por decirlo. Entonces acá nos pide determinar el primero y el segundo coeficiente de sesgo de Pearson. Esta tabla aquí ya está completado.
No voy a entrar en mucho detalle porque ya sabemos cómo hacer esto. Entonces con esa tabla nosotros buscamos la media, mediana, moda y la desviación típica, que también no voy a estar explicando mucho porque ya sabemos, ya hemos desarrollado en los videos anteriores. Entonces para determinar el primer coeficiente de Pearson sería media menos moda sobre la desviación típica que tenemos en nuestra fórmula. Entonces acá ya tenemos ya la media, que sería 31, menos la moda, que sería 30.50, y la desviación típica sería 11.71. Tenemos el resultado, que es 0.039, que sería el primer coeficiente de Pearson. El segundo coeficiente de Pearson, ya tenemos nuestra fórmula, sería 3 por media, 31, menos mediana, que sería 30.3, y la desviación típica es 11.71. 0.81 sería nuestro segundo coeficiente de Pearson. Son los datos, son el grado en que los datos, más bien son coeficientes, más bien dicho, en que se determina con qué grado se aleja del centro de la distribución de la curva normal. Muy bien. Entramos ahora con la última parte, que viene a ser la kurtosis. La kurtosis nos indica con qué grado la curva normal tiene punta, es decir, qué tan puntiaguda tiene nuestra curva normal. ¿Okay? Es decir, puede ser una curva que tenga puntos, es decir, la punta esté más hacia arriba. En este caso, cuando la curva tiene digamos que esté más puntiagudo, se le llama leptocúrtica. ¿Okay? En el caso de que esté más achatado, más achatado, se le llama platicúrtica, y en el caso de que sea una distribución normal, lo normal, digamos así, se llama mesocúrtica. Repito, la kurtosis determina qué tan puntiaguda tiene nuestra curva normal. Entonces, para determinar el grado o el coeficiente de kurtosis, entonces determinamos por medio de la fórmula de momentos. Entonces nuestra fórmula sería coeficiente de momento de kurtosis. El coeficiente de momento de kurtosis determina el grado en que la curva tiene punta. Sería A sub 4, la kurtosis representamos por A sub 4, momento 4. Sería momento 4 dividido la desviación típica a la cuarta. Momento 4 dividido la desviación típica a la cuarta. O puede ser momento 4 dividido momento 2 al cuadrado. Ejemplo, tenemos este conjunto de datos que ya hemos desarrollado al principio del video. Ya tenemos los momentos 4 y 2, que repito que son datos que se obtuvo la primera parte del video. Entonces, para determinar el coeficiente de momento de sesgo es solamente aplicar los datos momento 4, 122, y momento 2 al cuadrado, que sería 9,2 al cuadrado. Entonces el coeficiente de momento de kurtosis sería 1.44. El grado en que la curva normal tiene punta, digamos así, es de 1.44. Cualquier consulta, estamos a las órdenes.